Muy feliz día, feliz Jueves Santo, 9 de abril del 2020. En esta oportunidad vamos a reflexionar juntos sobre el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Y hoy Jueves Santo, un día tan especial donde la Iglesia Católica celebra y conmemora la institución de la Santa Eucaristía hecha por Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, como también la institución del sacerdocio. Ese sacerdocio que el Señor le delega, en este caso, a los apóstoles. Y que, pues, hoy no podemos dejar de recordar y de felicitar a todos los sacerdotes presbíteros del mundo entero, pero especialmente a los nuestros, a los cercanos, a aquellos que la vida nos ha permitido ir conociendo en nuestro caminar, desde nuestro bautismo, ¿verdad? Pensar en aquel sacerdote que tuvo a bien abrirnos las puertas de nuestra iglesia, de nuestra unidad, y que luego posteriormente tuvimos aquel primer encuentro de la primera confesión antes de nuestra primera comunión y poder participar de esta celebración eucarística donde conmemoramos la entrega de amor que Jesucristo hizo por todos y cada uno de nosotros. Y luego pasaríamos pensando en aquellos sacerdotes que nos han venido acompañando en nuestra vida, aquellos a los cuales hemos tenido que acudir eventualmente y asiduamente al sacramento de la confesión, a aquellos que nos han servido de guías, a aquellos a los cuales nos hemos acercado a pedir un consejo, a poder hablar con ellos o a hacer alguna pregunta de la que en todo momento pues el cristiano le surge en su caminar. Pero asimismo el que nos dio la oportunidad de confirmar nuestra fe en el sacramento de la confesión, aquellos y en alguna oportunidad algunos de nosotros nos han dado el sacramento de la, vamos a decir, de la unción de enfermos, y que esto ha fortalecido nuestro cuerpo y nuestro espíritu y que muchos de nosotros hemos podido salir adelante, o en otras circunstancias, ¿verdad?, que vienen acompañándonos, pero sobre todo, ¿con qué situación? Con aquella de que cada vez que vemos a uno de ellos celebrando la misa en el confesionario, auxiliando a un enfermo, o en sus quehaceres cotidianos de sus iglesias o parroquias, estamos viendo a Jesucristo en este mundo. Así lo quiso Él, delegar en sus apóstoles, delegar en los sacerdotes, el hecho de que cuando Él está en el altar celebrando esta entrega de amor, este sacrificio de amor, es Jesús mismo el que toma el lugar de cada uno de estos sacerdotes, y nosotros así debemos de verlo. Así que por todos y cada uno de ellos nos alegramos, nos regocijamos en este día Jueves Santo, pero sobre todo los felicitamos, los alentamos y los animamos a seguir adelante, porque viéndolos a ellos, nosotros estamos viendo a Jesús vivo en cada una de las santas Eucaristías, pero sobre todo estamos viendo a una iglesia que está representada por Jesús en cada uno de ellos. San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Vamos a hablar sobre esta transición que Jesús inicia en este evangelio diciendo, ¿verdad? El evangelista, sabiendo que ya había amado hasta el extremo, Jesús pasará de este mundo al Padre, del Padre de donde provino, y a Él vuelve, así como todos nosotros cuando seamos llamados a la presencia del Señor, hermanos. Y ojalá
que también podamos hacerlo como Jesús, habiendo amado hasta el extremo. Jesús, que fue un niño en su familia con sus padres, luego se queda él al cuidado de su madre y hasta en el momento de su inicio de vida pública, el Señor en ese entonces debe de haber conocido y haber compartido con un sinfín de personas, familia cercana, vecinos, gente del pueblo, del lugar, a los cuales estoy seguro que el Señor amó hasta el extremo. Pero sobre todo, ¿por quién vino Jesús a este mundo? ¿A quién vino a amar hasta el extremo también? Por nosotros los pecadores, por los enfermos, por los necesitados, por esas ovejas extraviadas. A todos ellos el Señor tuvo un encuentro, como lo narran, ¿sí?, en las lecturas del Evangelio. Esas hemorroísas, esos leprosos, esos tuidos, esos ciegos y tantas personas, estos personajes que el Señor vuelve a la vida y que el Señor se hace el encontradizo con ellos y que luego, después de este encuentro tan especial que cada uno de ellos tiene, la vida de ellos no vuelve a ser la misma. Porque si tú tienes un encuentro con Jesús, estoy seguro que tu vida no será la misma. No puede ser la misma, porque Él vino a amarnos y amarnos hasta el extremo. Hermano, hermana, sabiendo que Jesús volvía al Padre y Él se sienta a la mesa este Jueves Santo con sus discípulos, pero entre la institución de la Santa Eucaristía y la institución del sacerdocio, el Señor tiene un gesto maravilloso con los discípulos, con los, vamos a decir, con los apóstoles. Y es nada más y nada menos que ese gesto tan bello que el Señor tiene cuando interrumpe ese momento de la mesa. Él se incorpora, toma una toalla, agua e inicia a lavarle los pies a cada uno de los apóstoles. Imagínense ese momento tan especial, ese momento para los apóstoles tan incómodo, ese momento en el cual los apóstoles de pronto no sabían qué decirle, pero el Señor humildemente y con la boca callada iba lavándole los pies. Pero llega el momento en el que no sabemos si al principio o al final el Señor tiene que pasar con Simón Pedro. Este Pedro, que tan impulsivo, tan arrebatado, viene y le dice al Señor y le pregunta, ¿sí?, que por qué le tiene que lavar los pies. Y sin embargo, Pedro le replica y le vuelve a hacer la pregunta al Señor y le dice que yo no me voy a dejar, ¿sí? Y le cuestiona que él le lave los pies. Pedro, sabiendo quién era Jesús, era el Maestro y el Señor. Era el primero en el grupo. Y Pedro en ese momento se niega a hacerlo por respeto. Se niega porque él no era digno de que su maestro y su Señor le lavara los pies. Pero el Señor viene y le dice, tú no lo entiendes ahora, Pedro, pero lo vas a comprender. Y estoy completamente seguro que después de que lo que sucede y después del tiempo y después de los años y de todo lo que Pedro y los apóstoles tienen que vivir, estoy completamente seguro que Pedro y todos lo entendieron, lo comprendieron, como hoy nosotros también lo estamos comprendiendo, hermanos. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, dice el Señor. Y esto hoy el Señor te lo dice a ti y a mí. Si no dejamos que Jesús mismo nos lave los pies, nosotros no podremos ser parte de Jesús, parte de su iglesia. No podremos ser parte de su obra. No podremos ser parte de los enviados, etcétera. Así que mira bien ese significado que tiene. Y lo repito, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dice Jesús a Pedro y se lo está diciendo a los demás, algunos que ya se habían dejado lavar los pies, pero otros
que estaban tal vez de pronto esperando su turno. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? Debemos de dejarnos lavar los pies por Jesús, porque el Señor lavándote los pies, el Señor te está arrebatando, te está sacando de ese mundo que tú pisas con los pies. Y luego más adelante la palabra le dice el Señor también a Pedro que no hay necesidad, ¿verdad? Porque Pedro impulsivamente le dice, no, Señor, no me vas a lavar. Cuando el Señor le dice, si no, no vas a tener parte conmigo, así le dice, momento, si yo no me quiero sentir excluido, yo no quiero que tú me excluyas, más bien, si es así, lávame también la cabeza, lávame las manos. Pero el Señor le responde y le dice, el que se ha bañado no necesita sino solamente lavarse los pies. Este es un signo muy bonito y muy importante. Y adicionalmente tenemos que tenerlo claro. El que se mantiene en el camino de Dios, el que se mantiene cerca de Dios, el que está acudiendo constantemente al sacramento de la confesión, es quien se trata y se baña constantemente. Acuérdense que en aquel entonces el gesto o el hecho de bañarse no era un asunto tan frecuente como el que nosotros ahora hacemos, que podemos bañarnos todos los días. Antes no habían las facilidades que hay ahora y el agua no era tan fácil de conseguir. Pero aquí el significado es quien está bañado, quien se está bañando, quien se está acercando al sacramento de la confesión y se mantiene, pues vamos a decir, perseverando, el que se mantiene en la situación recta de evitar el pecado, pues es una persona que solo necesita lavarse los pies. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, los pies es el lugar donde tiene contacto nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, con el mundo, con la situación pecaminosa, pues sabiendo que estamos pues en esta situación difícil donde a veces estamos llegando a lugares que no son de Dios. Estamos frecuentando muchas veces la casa del vecino o la vecina para ir a chismear. Eso no es de Dios. Necesitas lavarte tú también los pies para quedar exento de pecado, para que tú quedes y seas, vamos a decir, parte de Jesús. Pero adicionalmente, acuérdate, también hay quienes con sus pies van a buscar el pecado, con tus propios pies, hermanos, esos pies que están en contacto con el mundo. Al terminar de esta situación, el Señor Jesús dice que vuelve a la mesa. Después de haber dado él el ejemplo, de haberle limpiado los pies, podemos decirlo, en ese momento se pudo haber respirado un momento, un ambiente muy especial, a excepción de Judas, que ya hemos hablado de él en los últimos días. Pero es el momento en el cual el ambiente se presta para poder compartir con Jesús la mesa, ese altar, esa Santa Eucaristía que Él instituye partiendo el pan y compartiendo el vino con los apóstoles y con todos y cada uno de nosotros. A partir de este día, hermano, nosotros los cristianos podemos celebrar en cualquier parte del mundo la Santa Eucaristía, conmemorar y celebrar ese momento de entrega de amor, ese sacrificio que el Señor mismo se da a cada uno de nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese gesto tan especial de partir el pan, donde Él es partido para poderse entregar a todos y a cada uno de nosotros. Qué gesto más lindo, más bonito. El Señor vuelve a la mesa y siendo el Maestro y el Señor de Pedro y de todos los apóstoles, Él tiene ese gesto y Él le dice, quien no haga esto con los otros, ¿sí? No tiene parte conmigo, por consiguiente. Y es un ejemplo que el Señor le dice, hagan ustedes los unos con los otros,
háganlo de vuelta. No solamente quien recibe en un momento dado ese gesto de haber sido lavado de los pies, sino tú también, hermano, tú y yo debemos de ir a lavar los pies a nuestros semejantes. Y esto también debe de ser para cada uno de nuestras familias, para nuestros hogares, para tu esposa, para tu esposo. Ese respeto mutuo que debe existir, pero sobre todo ese gesto, vamos a decir, de humildad. No vamos a decir de sencillez, porque sí es de sencillez, porque acordémonos que en aquel entonces esta situación estaba específicamente hecha para los sirvientes. Eran los que le llevaban agua a sus amos o a las visitas en casas para que se lavaran los pies y las manos y se purificaran. Llega el momento en el que el Señor nos recuerda y dice que debemos de hacerlo los unos a los otros. Pero hoy el Señor nos permite también decirnos mutuamente a nosotros que debemos de unirnos en la celebración de la misa, no solamente cada domingo, hermano, sino cada vez que tú lo necesites, cada vez que tú quieras tener ese encuentro especial con Dios. El Señor ahí se va a hacer presente en cualquier lugar del mundo. Ahí está Jesús haciéndose presente en cada altar de cada iglesia, de cada parroquia, en cada lugar en donde un sacerdote, un presbítero, celebre la Santa Eucaristía. Ahí se hace presente Jesús en cuerpo y en su sangre, en el vino. Hermano, hermana, en este Jueves Santo tan especial, en donde se instituye la Santa Eucaristía, es ese gesto de entrega de amor el cual nosotros los cristianos no celebramos no solamente una vez al año, lo celebramos todos los días, los 365 días del año, y puedes hacerlo cada vez que tú quieras acercarte al sacramento de la comunión. Pero para ello es necesario que tú estés debidamente confesado y que te hayas dejado lavar los pies por Jesús. Hoy el Papa Francisco, en su misa transmitida desde el Vaticano, le dirigió un mensaje muy especial a los sacerdotes. Primero diciéndoles que él quisiera estar con todos, con cada uno de ellos, como Jesús quiere estar contigo y conmigo. Pero adicionalmente les dice, no se nieguen como Pedro a ser lavados de los pies por Jesús. Y es lo mismo que hoy la lectura, el Papa y Jesús mismo nos dice a cada uno de nosotros, a ti y a mí, si tú quieres ser parte de Jesús, si tú quieres tener parte con Él, conmigo, dice Jesús, tienes que dejarte lavar los pies. Lávate los pies, hermano. Lávate los pies de tu interior. Lávate los pies para poder estar completamente siendo parte de nuestra iglesia, de ese plan perfecto y divino que Jesús tiene para tu vida y para la de todos nosotros. Hoy, adicionalmente, en este momento de la cuarentena del coronavirus, de esta situación pandémica que estamos viviendo en el mundo entero, es el momento ideal también para que recordemos que nosotros también, lavándonos los pies los unos a los otros, vamos a poder en oración, vamos a poder también en gestos de amor y de cariño, como los que Jesús tiene hoy con los apóstoles, también nosotros poder colaborar para que esta situación pandémica en el mundo también retroceda y que sea, vamos a decir, sanada por Jesús y limpia por Jesús. Pidámosle a Dios en este Jueves Santo que así sea, que el Señor se apiade de nosotros y que Él, a partir de mañana que inicia el triduo pascual, esa pasión del Señor, también nos lleve a la resurrección y salir victoriosos con Él, para decir que vana no es nuestra fe y que saldremos también de esta situación tan difícil que estamos viviendo y atravesando. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga y que puedas vivir de una forma distinta, de una forma muy especial,
esta Semana Santa, este triduo pascual, y que en tu casa, en tu hogar, en tu mesa, en ese altar que es el donde tú también te reúnes con los tuyos, podamos celebrar junto con Jesús estas dos situaciones tan especiales que hoy celebra la Iglesia. Muchas gracias, Dios los bendiga y espero verlos en la próxima.